¿Por qué sería ese nacimiento tan esperado? ¿Por qué el nacimiento de un niño en un establo maloliente del pequeño poblado de Belén, hijo de una mujer proletaria y de un carpintero, se convirtió en algo tan especial? ¿Por qué sería un nacimiento tan importante? Bueno, hubo un discurso que él mismo dio en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Ahí a partir del versículo 16, si abren sus Biblias ahí, capítulo 4, versículo 16, van a poder notar que en ese discurso es dado por el Señor Jesús 30 años después de su nacimiento. Lucas 4, versículos 16 al 21, síganlo ahí en sus Biblias, cuando dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este discurso fue dicho por Jesús en la sinagoga de Nazaret, su región natal, donde estaban los suyos, donde él se había criado. Ahí en el versículo 16 lo menciona. Ahora, aquí Jesús tendría unos 30 años de edad y ya era un maestro oficial del templo de Jerusalén, por lo tanto, con toda la autoridad para poder tomar los rollos de la ley y dar una enseñanza. Para ubicarles, Lucas 4 sucede tiempo después de que Juan el Bautista lo bautizara, allá en Juan 1. Sucede tiempo después del ayuno de los 40 días en el desierto, Mateo 4. Y sucede tiempo después del primer milagro que llevara a cabo con la conversión del agua en vino, ¿recuerdan? Ahí en las bodas de Caná, en Juan 2. Este milagro le trajo gran fama. Si ven en el versículo 14 y 15, ahí en el mismo capítulo, dice la palabra, versículo 14 y 15, que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ya el versículo 16 entonces nos ubica en el Sabbat, el día de reposo, el día más importante para el pueblo de Israel, el día de la adoración, cuando los judíos se reunían en la sinagoga y abrían las escrituras y expresaban sus oraciones en el día santo de la semana, el día de la congregación. Todos los judíos se juntaban, cada uno en su sinagoga, para adorar a Dios. Ahora, en esa ocasión el Señor tomó los rollos y fue al pasaje en las escrituras. Nosotros lo vemos en Lucas 4, pero en realidad él tomó Isaías capítulo 61, es lo que él leyó en los versículos 1 y 2, que si ustedes lo ven muy rápidamente se darán cuenta que es exactamente lo mismo que se lee más adelante en los versículos 17, 18 y 19. Y esta lectura fue sellada en el versículo 21 con la siguiente frase: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo estaba diciendo que ahí estaba el propósito de toda su vida, desde su nacimiento, su desarrollo, su madurez y su ministerio. Y no solamente hasta ese momento, sino todo lo que vendría hacia adelante, los siguientes 3 años, hasta la culminación en la cruz, resurrección y ascensión, estaban entonces encerrados en lo que él estaba diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que quiero ver esta tarde brevemente un panorama previo al nacimiento del Señor. Quiero ver con ustedes cuál fue el propósito, cuál sería el propósito por el cual el nacimiento
sucedería. Es decir, antes de ir al establo, antes de ver a María y a José, veamos por un momento por qué es que tendría que nacer el Mesías. ¿Cuál sería la razón por las cuales Él nacería en las condiciones y con los propósitos de Dios? Y lo vamos a hacer viendo este pasaje de Lucas 4, porque ahí tenemos 4 partes bien definidas del nacimiento de Jesús, 4 propósitos. Vamos a ver por qué Él era el Mesías tan esperado y por qué este nacimiento fue tan especial. Y el primero de ellos, pueden notarlo en el versículo 18, cuando dice que fue un nacimiento de buenas noticias. Jesús nacería para traer buenas noticias, ¿lo ven? Todos sabemos identificar buenas noticias, ¿cierto? La gasolina va a bajar, esa es una buena noticia. Los sueldos van a subir, esa es una buena noticia. Jesús nacería para traer buenas noticias. Ahora, para ese tiempo Israel estaba en una situación tremenda. Durante siglos habían padecido a causa de esclavitud. Allá en el siglo VII, el imperio asirio los llevó cautivos. Luego en el siglo VI, el imperio babilonio. Luego en el siglo IV surgió el imperio griego. Y luego el imperio romano. Y al tiempo del Señor, ellos estaban como siervos de este imperio romano. Lo más grave de todo esto es que habían vivido siglos espiritualmente alejados de Dios. Idolatría, inmoralidad, religiosidad. Habían caído en un tipo de ritualismo. En el siglo VIII, Isaías profetizó y dijo que el pueblo estaba lejos de Dios. ¿Recuerdan? Él les llamó: venid y poneos a cuentas. Luego en el siglo V, en el año 520, Zacarías también profetizó. Si me acompañan allá, Zacarías capítulo 7 para una referencia. Noten cómo ahí en Zacarías capítulo 7 dice en el versículo 9 que Dios habló y dijo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ven, la situación de Israel era muy grave espiritualmente. Se estaban oponiendo a Dios, a su voluntad, a sus propósitos. Israel no era un pueblo merecedor de buenas noticias. Ellos merecían el juicio, pero Dios misericordioso estaba preparando el nacimiento de su Mesías como un mensajero de buenas noticias. En el tiempo del Señor la condición no era distinta. Los líderes religiosos serían apartados de Dios. La ley eran simples letras que repetían. Las oraciones eran rituales repetidos vez tras vez. Es cuando la gente toma una religión para satisfacer simplemente sus conciencias. Es cuando la gente toma una costumbre dominical para ir a una iglesia, abrir la Biblia, cantar alabanzas, pero el resto de la semana no tiene un caminar con Dios. Es cuando la gente toma la Biblia como un simple manual, un recetario para seguir o hacer cosas tratando de agradar a un Dios que no se conoce. Esto es lo que sucedía con Israel. Era una situación grave, ¿cierto? El nacimiento de Cristo representaría entonces una nueva oportunidad de parte de Dios. Buenas noticias. Vendría el ungido de Dios, el Mesías. Incluso su discurso siempre fue en este sentido. En Mateo 18:11, si lo notan ahí, en Mateo 18:11 dice: el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La humanidad era, en términos espirituales, algo perdido, pero Cristo vino para salvar. Cristo fue el brazo extendido de Dios desde el cielo para rescatar al que se estaba ahogando.
El Evangelio son buenas noticias, ¿cierto? El Evangelio son noticias de salvación, son noticias del cielo para los terrenales. ¿Significa aquí que Dios estaba teniendo una nueva misericordia para su pueblo? Sí, sí. Y si notan, regresan allá a su pasaje en Lucas 4, se darán cuenta que dice en el versículo 18, me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. ¿Qué significa eso? ¿Está Dios sacando a los ricos? ¿Está Dios diciendo que los ricos no tienen algún acceso a las cosas espirituales? No, esta palabra, los pobres, o esta frase a los pobres, está haciendo referencia a la pobreza espiritual. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Él dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Dios está apuntando su vista hacia quienes ven su pobreza espiritual, hacia quienes pueden verse a sí mismos como pobres delante de Dios. ¿Qué es lo que sucede con una persona pobre? Es insuficiente, ¿cierto? Si habláramos de pobreza económica, estaríamos diciendo que es alguien que no tiene los recursos suficientes para poder enfrentar la vida. Pero cuando hablamos de pobreza espiritual, estamos hablando de personas que han estado en una religión, que han estado esforzándose por lograr entrar al cielo y finalmente han recibido nada. Nada. Son los que han caminado en una religión y al final, cansados y abatidos, se dan cuenta que sus esfuerzos son insuficientes. Tal vez algunos de ustedes se han sentido así o se sintieron así en años pasados, cumpliendo con rituales de la religión, yendo vez tras vez ahí delante de un hombre para tratar de obtener un agrado delante de Dios, yendo de rodillas en la penitencia, tratando de encontrar una satisfacción espiritual y saliendo del lugar para volver a una vida insatisfecha. ¿Quiénes son estos pobres en espíritu? Son los que han padecido, porque se dan cuenta de que todas sus buenas obras no alcanzan para acceder a Dios. No es extraño, la Biblia lo dice, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio, entonces, se dan cuenta, no es para quienes se refugian en una religión. El Evangelio no es para quienes se ven a sí mismos dentro del cielo. No es para los que tienen en su armario todas sus obras listas para que el día que se presenten delante de Dios, las lleven delante de Él y le digan, mira, estos son todos mis diplomas. No, el Evangelio es para los que no tienen nada, delante de un Dios santo, delante de aquel que es el dueño del cielo y la tierra, y delante de aquel que pone un estándar de santidad perfecta. El Evangelio es para los que delante de Dios dicen, soy completamente pobre. En Lucas 5:32, si ven en este pasaje, el Señor marcó esta pauta cuando dijo, no he venido a llamar a justos. Y aquí entonces es donde el filósofo infiere, entonces él está diciendo que hay justos. No, él está diciendo que hay personas que se consideran justas a sí mismas, pero él está diciendo que no ha venido a llamar a esas personas, no ha venido a llamar a quienes creen que por su asistencia dominical ya tienen un porcentaje alto para entrar a la gloria eterna. Él no ha venido a llamar a personas que creen que porque en algún momento de su vida en el pasado hicieron una decisión o pasaron al frente para que alguien orara por ellos, ahora ya son salvos y pueden vivir la vida como quieren. No, Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué personas? A pecadores al arrepentimiento. Es decir, en otras palabras, pecadores que están viviendo continuamente en arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Personas que todos los días pueden ver ¿qué? Su pecado. Personas que todos los días pueden notar que son insuficientes para ir a la gloria, pero que
han encontrado en el arrepentimiento el favor de Dios. Han encontrado en el arrepentimiento la puerta abierta para ir a la gloria. Personas como el apóstol Pablo que dijeron de los pecadores, yo soy el primero. ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Es el Evangelio buenas noticias? ¿Es el Evangelio la noticia que te ha dado vida eterna en Cristo? ¿Cómo te ves tú delante de Dios? ¿Eres un hombre justo, como una mujer justa, o te ves como un pecador arrepentido, como una pecadora arrepentida? En segundo lugar, este nacimiento de Jesús sería para sanidad. Miren conmigo ahí nuevamente la frase en el versículo 18 cuando dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ese niño que nacería no solo sería un predicador, sería un médico, pero un médico del alma, un sanador de corazones, un hombre que pondría su vista en el corazón de los afligidos. Vean lo que la frase que está ahí, sanar a los quebrantados. Vean esa frase, es sorprendente, ¿cierto? ¿Quiénes son esos? ¿Sanar a los quebrantados? Bueno, hoy médicamente tenemos un gran avance. Hoy se hacen trasplantes, por ejemplo, muy especializados. Hace unos años o tal vez décadas, el mundo se maravillaba de que se hubiera hecho un trasplante de corazón. Hoy los trasplantes de corazón son parte de las operaciones rutinarias dentro de la mayoría de los hospitales de alta especialidad. Pero hace unas semanas o meses se anunció que se hizo el primer trasplante de rostro. Digo, por si alguien se ha interesado ahí que no esté muy conforme. La medicina definitivamente ha avanzado, ¿cierto? Pero, esperen un momento, sanar a los quebrantados. Podemos tratar con las enfermedades, podemos tratar con las heridas, pero ¿quién puede tratar con los quebrantos del alma? Y los quebrantos del alma, dice la Biblia, se llaman pecados. El pecado es todo pensamiento, palabra o acción contraria a Dios. Son todos los vicios de la sociedad, todos los males, todos los pleitos, todas las guerras. Pecados son todas las envidias y ambiciones y codicias. Pecados son todos los enojos. Es toda agresión, todo homicidio, todas las estadísticas delictivas, todo aquello que la Procuraduría tiene como porcentajes de maldad. Esta es la noticia. Todos estamos enfermos de pecado. Todos en algún momento hemos pecado. Incluso la Biblia nos dice, Romanos 3:10, que nacimos con pecado. Es parte de la herencia espiritual que adquirimos de nuestros padres y los padres de los abuelos y así hasta los primeros hombres. Jesús vendría como un médico. ¿Qué diría el psicólogo ante nuestra enfermedad? Bueno, el psicólogo diría algo así como, mira, los pecados son de tus padres. Tú eres una víctima de tus antepasados. El sociólogo diría, mira, los pecados son parte del fenómeno social de los últimos tiempos. Es parte de la influencia en tu vida, no puedes escapar de él. El filósofo diría, ¿qué es el pecado? El terapeuta diría, busquemos un equilibrio. Y el político diría, ¿qué negocio podríamos hacer con los pecados? Pero el pecado, dice la Biblia, es un gran peligro. Romanos capítulo 6, en el versículo 23, es una declaración que como un clavo sobre la madera queda firme cuando dice, la paga del pecado es la muerte. El pecado mata. El pecado nos llevará a cada uno de nosotros a la tumba. Es la razón por la que vamos a morir todos, en cierto momento.
Es la razón por la cual, como hijos, un día sepultaremos a nuestros padres y a nuestros abuelos. Es la razón por la cual un día nuestros hijos nos sepultarán. Cada persona sepultada, cada persona que fallece es un recordatorio de algo. El pecado mata. El pecado no solo mata físicamente, el pecado separa de Dios, lleva a la condenación. Pero Jesús dice, sería el médico que une al paciente con la salud. Él sería la medicina para el quebrantado. Él sanaría los corazones. Cristo vino para sanar a los enfermos de corazón. En Lucas 18:13, miren esta imagen. En Lucas 18:13, un hombre del templo reconoció esa salud de parte de Dios. Cuando dice la palabra ahí que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. ¿Cómo se llama él a sí mismo? Pecador. Cada uno de nosotros podemos tener espiritualmente este nombre y apellido. Pecador, pecador. Pero Cristo vendría, según la profecía, para vendar a los quebrantados de corazón, para confortar los corazones adoloridos. El pastor Spurgeon dijo, ¿cuándo se ha visto que un médico derrame su sangre por curar a su paciente? O un príncipe ofendido muera para expiar las traiciones de sus súbditos reales. Por eso el Evangelio es sanidad. Porque es el mensaje de Cristo viniendo para dar salud espiritual. Dios sana a los adoloridos de corazón. Los que como este hombre de Lucas 18, con corazón sincero, se acercan a Él y dicen, Dios, sé propicio a mí. Esto no es extraño, toda la Biblia tiene este mensaje. En Salmo 34, versículo 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que acercarse a Dios no es a través de una religión ni siquiera llamada cristianismo. Acercarse a Dios tiene que ver con humillar tu corazón, ir delante de Él y reconocer que tienes necesidad, que todas las cosas de esta tierra no son suficientes para sanar lo que hay dentro de ti. No hay mejor lugar al que puedas hoy venir sino a los pies de Cristo. Es la enfermería del soldado herido. Es la botica de la anciana afligida, ¿cierto? Es el hidratante del corredor cansado. Este es el mensaje de la iglesia. Cristo es el sanador. Amén. No una religión. Jesús es el médico al que tú debes venir. Jesús es el único al que debes correr cuando la presión espiritual sube hasta límites mortales. Jesús es el único que puede estabilizar la diabetes espiritual cuando el paro diabético está a punto de venir. Solo Él puede sanarte. Él puede levantarte. En tercer lugar, miren conmigo ahí, cuando dice una siguiente frase, sería también un nacimiento para liberación. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué es lo que vino a dar? Libertad. Jesús vendría como un libertador, ¿lo notan? Israel había estado bajo el yugo de todos esos imperios. Los judíos estaban esperando a un gran conquistador montado en su caballo blanco para tener victoria, destruir a Roma y exaltar a Israel. Pero Jesús no vino en ese sentido, porque ellos estaban esperando un libertador a modo. Jesús vino primeramente para libertar espiritualmente a las personas. El nacimiento de Cristo representaba esa libertad. En Juan 8:34 Él dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cristo vendría como
el único que podría abrir la celda de la cárcel y decir, eres libre. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pedro hizo eco de las palabras del Señor, cuando dijo, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y déjenme decirles que nosotros ya perdimos la batalla. En el pasado, en el Edén, Adán y Eva perdieron la batalla en representación de todos nosotros. Ninguno de nosotros en sí mismo puede ser victorioso. Ya enviamos, o ya tuvimos, mejor dicho, a representantes en el Edén, que ellos lucharon la batalla por todos los hombres, y la noticia es esta: perdieron. Pero Cristo vendría como el libertador. Él abriría las celdas, Él libertaría a los esclavos. Jesús nacería incluso, como lo dice ahí, para pregonar vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos podría ser un buen eslogan de una óptica, ¿cierto? Pero ¿quién puede hacer eso espiritualmente? ¿Quién puede dar discernimiento espiritual? ¿Quién puede tener una vista 20/20 espiritualmente para poder entender los planes de Dios, los propósitos de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios después de que tú y yo muramos? Nuestros cuerpos se van a quedar ahí en la tumba. ¿Y qué va a suceder con nuestra alma? ¿Dónde estará? ¿Irá a un limbo? ¿Irá flotando? ¿Estará ahí? ¿Nos convertiremos en ángeles? Dios vino para abrir los ojos y a través de su palabra revelarte la verdad. Y ahora cada cristiano, cada persona que conoce a Cristo puede saber lo que sucederá con su cuerpo, con su alma, en el cielo, en la gloria, con el Señor después de la muerte. ¿Te das cuenta? Se abren los ojos, se caen las vendas, se ve con claridad, se puede entender los planes de Dios. Y entonces el cristiano es uno que camina hacia allá. Camina como en un túnel, pero no en completa oscuridad, viendo la luz, viendo la luz. En Mateo 1:21, el ángel le dijo a José, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará al pueblo, a su pueblo, de sus pecados. Él será el libertador. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de libertadores. El 16 de septiembre, 15 y 16 de septiembre, celebramos la independencia de México, ¿cierto? Viva Hidalgo, viva Allende, viva Aldama, etc. Pero ¿qué pasa el 17 de septiembre? ¿Lo seguimos recordando? No, se han quedado en el olvido hasta el siguiente año, ¿cierto? Son nuestros libertadores por una noche y el siguiente día, es todo. Pero Cristo no es así. Ser cristiano no es practicar una religión de cada año. Ser cristiano es ser libre de la esclavitud del pecado. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque el Evangelio no es solamente algo que tú crees en el pasado y lo olvidas. No es algo que hiciste una decisión o respondiste en una oración y lo olvidas. El Evangelio es un mensaje que tú sigues creyendo cada vez más, todos los días, y cada vez más lo recuerdas, y cada vez más lo ves en aquella cruz, ¿cierto? Porque cada vez que confiesas tus pecados, haces referencia al Evangelio. Cada vez que confiesas tus pecados, todos los días, estás caminando hacia el Gólgota, viendo las manos y los pies clavados en esa cruz. Entonces, Él es nuestro libertador al cual recordamos todos los días. En realidad, Él nos libra todos los días de nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados ha sido perdonado en Cristo, pasados, presentes y futuros. Pero ¿no acaso Él es el que nos liberta de la retención del perdón del Padre? Cuando confesamos nuestros pecados, las puertas de los cielos se abren en perdón y nosotros somos restaurados en la comunión con Él. ¿No dijo David en el Salmo 51 que había perdido el gozo de su salvación mientras él se mantuvo callado? ¿Y qué sucedió cuando él confesó su pecado? Le volvió el vigor espiritual.
La libertad espiritual entonces tiene que ver con esto. Entrar hasta el trono de Dios, hablar de nuestros pecados y recibir de Dios completa libertad. Es decir, libres de la culpabilidad de ese pecado, en lo cual se produce en una restauración en la comunión. Juan 8:12 dijo él: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la libertad espiritual. Es luz en la vida, es esperanza en el caminar. Cristo no dijo: tengo un plan para ti, mira, quiero darte un excelente trabajo. Él no dijo: quiero hacerte próspero, quiero darte un nuevo auto, una casa más grande, una carrera exitosa. Solo déjame entrar a tu corazón. Nunca dijo eso. En realidad él venía como un libertador, pero un libertador viene con mano poderosa, victorioso para conquistar. Cristo vendría como un conquistador de corazones. ¿Has pensado en el momento en que tú viniste a Cristo? ¿Has pensado en aquel momento en el cual Él te tomó? ¿Sabes qué hizo? ¿Qué es lo que hizo Dios? Te conquistó. Estableció su victoria, puso su bandera en tu corazón y dijo en ese momento: eres mío, eres mía. Y a partir de ese momento has estado viviendo la vida cristiana impulsado por el poder de Dios, el poder victorioso de Dios, Dios obrando en ti, Cristo viviendo en ti. El apóstol Pablo dijo: lo que ahora vivo, no lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me salvó. Entonces, aquel que es libre espiritualmente es la persona que todo el tiempo está siendo impulsada por Dios hacia sus propósitos. Quiero decir, Cristo está obrando en aquellos que ha libertado. O, si no lo está haciendo, puede ser que entonces el pecado mantiene esclavizado a aquellos que creen que son libres. El pecado te puede esclavizar, te puede hacer creer, por ejemplo, que tú realmente tienes vida espiritual, pero la esclavitud es muy clara. Te tiene esclavizado a la cama, te tiene esclavizado el domingo en tu casa, a la parrilla, te tiene esclavizado en tu trabajo, sin discipularte, sin crecer en la vida cristiana. El pecado esclaviza. El pecado te puede mantener creyendo que tú ya tienes toda la libertad espiritual, pero estás ahí afanado, agobiada, viviendo con ambición, tratando de ganar este mundo y no cumpliendo la voluntad de Dios. En tal caso, tales personas podrían decir: soy libre, pero en realidad, si viéramos con ojos espirituales, los grilletes están en sus brazos y en sus pies. No son libres. Dios no les ha liberado. Alguien tal vez les prometió libertad, pero en realidad no fueron libres. Porque la verdadera libertad es, como dice aquí en este versículo 18, para los oprimidos, para aquellos que ven que solamente Cristo puede liberarles de la opresión, del encadenamiento que significa este mundo. ¿Eres una persona verdaderamente libre? Si tú hoy tomaras la determinación de vivir la vida cristiana, de leer tu Biblia, de orar cada día, de congregarte, de discipularte, de servir, de predicar el Evangelio, te hago una pregunta: ¿puedes hacerlo? ¿Estás seguro, segura que puedes hacerlo? ¿Lo has intentado? ¿Te has dado cuenta qué difícil es? Entonces la pregunta es: ¿eres libre? Colosenses 1:13 dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Vives la libertad espiritual que Cristo trajo a la tierra? Y hay una cuarto propósito. También sería un nacimiento para perdón. Un nacimiento para perdón. Ahí continuamos en ese versículo 19, a predicar el año agradable del perdón. Vean, por último,
El pecado es la deuda más grande que el hombre tiene para con Dios, ¿cierto? Es el pecado lo que te separa de Dios, es el pecado lo que ofende al Dios Santo de los cielos. Pero Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su ministerio terrenal, Cristo vino con un mensaje de perdón. Él lo dijo en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo sería el mensajero del perdón. Él traería el mensaje del cielo en una sola palabra: perdón. Perdón dispuesto para todos, perdón absoluto, perdón completo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra de ese perdón. El sacerdote entraba año tras año con la sangre del cordero y la rociaba sobre el propiciatorio. Y el pueblo podía descansar un año más entendiendo que Dios perdonaba sus pecados. Hebreos ya nos dice que ese perdón solamente era una extensión provisional de la misericordia de Dios con miras al Cordero Santo. Cristo sería el Cordero trayendo el perdón. Él sería el perdón de Dios. Si hubiera otra palabra con la cual pudiéramos designar a Cristo, podría ser esta: Él es perdón. Y es lo que cada uno de nosotros necesitamos, ¿cierto? Y no solamente desde que comenzamos la vida cristiana, sino hoy necesitamos perdón. Hoy hemos ofendido a nuestro Dios. Hoy hemos faltado a su palabra. Hoy, mañana, pasado, necesitaremos perdón. Había una vez un rey que era muy rico. Y ese rey prestaba dinero. Y prácticamente toda la gente en el pueblo le debía dinero al rey. De cuando en cuando el rey llamaba cuentas y como no le podían pagar, entonces terminaban como carne de leones en la arena. Y así varios iban muriendo. Un día el rey quiso dar una oportunidad, así que envió a un vocero. Y ese hombre salió y por todo el pueblo comenzó a gritar por las calles: perdón, perdón, hay oportunidad de perdón, el rey está dispuesto a perdonar. Algunos escucharon y se rieron. Otros creyeron que estaba borracho y no le hicieron caso. Pero otros creyeron y fueron al palacio. Y el rey les explicó el plan. Los que aceptaran el trato serían perdonados. Los que reconocieran que él estaba dando esta oportunidad. Los que reconocieran que la deuda estaba ahí, pero que él iba a ser misericordioso y les daría esta oportunidad, serían perdonados. No irían a la arena. Su deuda sería cancelada. En algún momento, uno del grupo preguntó a mí: ¿y qué va a pasar con todo ese dinero que debemos? ¿Simplemente te vas a olvidar de él? Y el rey dijo: no, alguien tiene que salir a la arena. Saldrá mi hijo. Mi hijo saldrá a la arena para dar su vida en pago. Y en ese momento el hijo del rey, dando un paso al frente, dijo: sí, yo iré. ¿No es esto lo que hizo Dios para con nosotros a través de Cristo? ¿No es esto lo que hizo Cristo en la cruz cuando Él de su propia voluntad dio su vida para pagar por tus pecados y los míos? ¿No es la manera en la cual Dios traería sanidad y liberación y perdón? El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, si eres cristiano, eres llamado a ser portador de buenas noticias. Eres llamado a extender este mensaje. Eres llamado a vivir en una respuesta a esto que Dios ha hecho. Eres llamado a hablar a otros de la fe y de la salvación. La Biblia dice en Romanos 10:15: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero si no, mira toda la evidencia bíblica.
Mira todo lo que Dios ha revelado. Mira tu propia vida. Mira tu corazón. Mira tu necesidad. Mira tu caminar. Observa cómo necesitas del Salvador, cómo necesitas del Libertador. Mira cómo necesitas el perdón de Dios. ¿Te das cuenta? Y Dios enviaría a Cristo para suplir esa necesidad. Dios enviaría a su Hijo para sanar, para liberar y para perdonar a los corazones quebrantados, oprimidos y necesitados. ¿Eres tú un hombre o una mujer así? Démosle gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias porque nos das la bendición de poder recordar tus propósitos en el nacimiento. Gracias porque eres bueno y misericordioso y fiel y perdonador. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos delante de ti una deuda de la cual tenemos que dar cuentas. Y cada uno de nosotros hemos adquirido esa deuda porque en nuestra vida no te hemos obedecido completamente. Pero te damos gracias y te alabamos porque has enviado a tu Hijo. Te damos gracias porque has sido fiel y misericordioso y has extendido tu mano en Cristo y lo has enviado para dar su vida. Y ahora te alabamos y bendecimos tu nombre por esta misericordia. Y hemos creído que Él es el Salvador, el Mesías, nuestro Señor. Te damos gracias por esta enorme bendición. Pero Padre, también quiero pedirte, si hay alguien aquí que no lo había entendido, no lo ha reconocido, si hay alguien aquí que esta tarde se da cuenta de que no tiene libertad espiritual, que tal vez ha estado ciego en su vida espiritualmente, te pido, Padre, que obres en su corazón y mediante la fe puesta en Él, le salves y tengas misericordia. Y si esta tarde que estás escuchando te das cuenta de que tú necesitas esa libertad espiritual en Cristo, si te das cuenta de que no puedes discernir espiritualmente, no puedes ver espiritualmente y necesitas a alguien que sane tu vida y te dé la vida eterna para no ir a la condenación, este es el momento en el cual pídele perdón a Dios en tu corazón. Suplícale que te perdone y que te dé salvación, que tenga misericordia de ti y te tome como su hijo o hija. Pídele en oración que te salve. Dile que crees en su Hijo y que te comprometes a partir de ahora a vivir una vida entregada a Él. Un compromiso para vivir como un cristiano, una cristiana. Y Él te recibirá, y Él te salvará, y Él te perdonará. Te alabamos, nuestro Dios, por este tiempo en el cual hemos adorado, cantado, orado juntos. Y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.